Ok, hola a todos. Este es el caso número 3 de Food Trucks. Vamos a explicarles el análisis de cómo estudiamos los demand drivers, los datos que necesitamos para calcular pronósticos. También vamos a analizar utilidades. Vamos a analizar regresión múltiple, ¿verdad? Para hacer el pronóstico lo hicimos por ciudades, luego sacamos las demandas y luego analizamos un poco sobre cómo se comporta el mercado de Canadá similar al de Costa Rica y viceversa. Hola chicos, en primer lugar los demand drivers que identificamos es que debemos de conocer cuáles son los gustos de los clientes y tener muy en claro cuál es la tendencia del mercado. Los sabores de las hamburguesas y las combinaciones que son de preferencia para cada uno de los clientes y también dependiendo de la ciudad, porque no necesariamente son los mismos para cada uno de los lugares en los que se dan las ventas. Además que últimamente las personas han tenido un cambio en su mentalidad en buscar opciones que sean más saludables. También los eventos extra influyen en las ventas. Claramente hay volumen de personas cuando se realizan este tipo de actividades, entonces las ventas aumentan potencialmente. Y por último, lo que son las condiciones climáticas. Un buen clima ayuda a que las personas se motiven a salir y por esta razón hay más ventas. Hay más ventas. Aparte de eso hay varios datos que estamos resumiendo que son los que debemos analizar para calcular y hacer un mejor pronóstico. Entonces, primero, como explicaba eh, esta muchacha que es de la dueña de los food trucks, que ella llega a cada ciudad y ahí mismo compra los materiales. Entonces, es importante conocer la capacidad que tienen esos suplidores y la calidad, ¿verdad? En cada ciudad. Aparte de eso, también queremos saber el feedback que tiene el mercado, ¿verdad? Y teniendo el feedback, generando data, haciendo encuestas, podemos generar acciones para cambiar las estrategias de ventas. Es decir, como explicaba Amber, si en London les gustan las hamburguesas veganas, pero eso no lo sabemos eh, por encuestas, entonces lo que hacemos es, ok, hacemos las encuestas y luego generamos acciones, compramos otros tipos de materiales. Si en London no hay suplidores para X tipo de hamburguesas, las compramos a otro lado, pero si sabemos que a la gente de London les gusta X tipo de hamburguesas, eh, seguimos esa demanda que nos dicta el mercado. Luego, lo otro que queremos hacer es llevar un histórico de los productos que más se venden, ¿verdad? Empezar a modernizar, como ella quiere, este negocio y poder hacer un histórico y generar data de qué es el producto que más se vende y en cuál ciudad y, y, y así poder potenciar los productos estrella. Ok, en la pregunta 2 nos piden analizar lo que son los ingresos de utilidad y tener en claro si debemos de seguir vendiendo en todas las ciudades. Entonces, acá lo que tenemos son los datos, ¿verdad? Que nos da la lectura, en el caso. Los tres ingredientes principales, ya sabemos que los toppings van a depender de la ciudad en la que esté y lo que haya disponible. Los costos involucrados, ¿verdad? Lo que se asocia serían el parqueo, la gasolina y los de materia prima. Acá lo que hicimos fue calcular la distancia y los kilómetros que se deben de recorrer para llegar a cada una de la ciudad, y recordando que en el caso nos explicaban que que por cada litro de gasolina se recorrían 5 kilómetros. Entonces así fue como sacamos los cálculos. Acá podemos observar cuál fue la fórmula que utilizamos para el cálculo de la utilidad. Entonces lo que hicimos fue multiplicar la cantidad vendida
por el precio de venta y a eso le restamos la cantidad vendida por mi costo menos el parqueo y también le restamos el transporte por 2. ¿Por qué por 2? Porque es ida y vuelta. En esta parte, para obtener la utilidad promedio, lo que hicimos fue sacar un promedio por mes por ciudad. Es lo que podemos observar acá. Y luego sacamos un promedio total por los 12 meses por ciudad, que es este resultado. Entonces, en la gráfica podemos observar que London es la ciudad que nos genera una mayor utilidad y Waterloo es la ciudad que nos genera una menor utilidad. A través del análisis podemos ver que la utilidad de Waterloo no está tan larga de la de Toronto y Hamilton, entonces no pensamos en que debería de dejar de vender en esa ciudad. Ok, luego también, o sea, todas las ciudades generan utilidades, ¿verdad? Sin embargo, hay que analizar los pronósticos de venta para saber qué días se va a vender más y en cuáles ciudades. Y teniendo esta data, de poder decir, ok, y meter todos los factores que influyen en los pronósticos y así poder decir, ok, vámonos a inicio de mes a Hamilton y luego vayámonos a London y movernos conforme a esas utilidades que hemos podido sacar con toda la data que ya tenemos. Luego, la pregunta 3 dice, utilizando el modelo de regresión múltiple disponible en el Toolpack de análisis de data Excel, construye la ecuación de cálculo de demanda. Entonces lo que hicimos fue acomodar la data y usar esta opción que nos trae Excel. Acá está análisis de datos y regresión. De ahí obtenemos todas estas variables, las estadísticas de regresión, las análisis de varianza y todos los coeficientes y los 3 coeficientes de x1, x2 y x3. Luego, ok, queríamos señalar esta parte del coeficiente de determinación R2, el que nos indica si este número se acerca a 0, quiere decir que toda la data y las variables que estamos cogiendo es confiable para generar los reportes, los pronósticos, ¿verdad? Y entonces digo, ok, aquí tenemos 0.09. Esto quiere decir que está mucho más cerca del 0 que del 1, ¿verdad? Porque en otros ejercicios y otras variables que escogimos nos daba como 0.5, 0.3 y demás. Ok, este fue el mejor resultado que obtuvimos. Aparte de eso, todas las probabilidades nos dan menor a 0.05%. Y así fue como construimos la ecuación de regresión múltiple. Sí, acá es dejar en claro, ¿verdad?, que las variables elegidas tienen un valor de P menor a 0.05, entonces significa que esas variables sí influyen en mi demanda. Ok. La ecuación dice lo siguiente: y es igual a b sub 0 más x sub 1 por b sub 1 más x sub 2 más b sub 2 más x sub 3 por b sub 3, ¿verdad? Siendo x1 la fecha, siendo x2 la probabilidad de precipitación y siendo x3 la temperatura. Entonces, esta fórmula funciona así. Uno llega y mete la fórmula que construimos en Excel funciona así. Ok, metemos la fecha, aquí metemos la probabilidad y inmediatamente aquí multiplica y crea toda la ecuación. Y eso nos da como resultado la posible demanda dependiendo del valor de las variables que hayamos insertado. Ok, aquí tenemos la demanda por zona y luego la demanda totalizada. Ok, por último, la respuesta 5
nos dice que tenemos que calcular la rentabilidad que vamos a tener en el mes de diciembre. De aquí, ok, obtenemos la demanda pronosticada en la pregunta anterior. Luego sacamos los precios. ¿Cómo sacamos los precios? Nos fuimos a la data histórica, agarramos diciembre, ¿verdad? Que es Porque el nos pide mes, el mes de porque diciembre nos pide el mes de diciembre, y filtramos por ciudad. Entonces, por ejemplo, 8 es un promedio. de las ventas que se dieron en diciembre en los años anteriores. Exacto. Y así fue como sacamos. Entonces sacamos el cost, por ejemplo, la demanda que se tuvo, que pronosticamos, por 8. Luego el costo, igual, la demanda que se tuvo por los costos ya analizados según el texto visto. Y ya luego la utilidad es la resta de las ventas que vamos a tener por todos los costos. Y así sumamos las ventas y así sumamos los costos y así sacamos la utilidad final de este negocio pronosticado. Y finalmente nos piden investigar el mercado de food trucks en Costa Rica y determinar cuáles son los demand drivers. Entonces, bueno, encontramos un artículo del Financiero publicado en el año 2016 que nos decía que ese mercado había tenido un crecimiento del 30% en los últimos meses. Y actualmente, ya 3 años después, podemos tener claro que este mercado ha ido creciendo, que ya hay espacios especiales para ellos y se pueden encontrar en muchos lugares que visitamos. Ya los costarricenses se han familiarizado, ¿verdad?, con lo que es esta modalidad, porque no era algo visto en nuestro país, pero ya como que es parte de lo nuestro y muchos se han acoplado, digamos, a nuestros gustos, a nuestras preferencias. De hecho, ya podemos encontrar muchos que venden comida tica, que patacones, gallos, comida típica, entonces lo han adaptado, digamos, a nosotros. Ok, muchas gracias por la atención. Esto fue la presentación de Ámbar y mi persona, Percy Arias. Gracias.